El Estado frente a los regímenes de excepción. Introducción. El estado de excepción se constituye como un régimen jurídico y político especial al que recurren los jefes de Estado ante situaciones de emergencia o crisis para obtener facultades extraordinarias. Su finalidad principal es permitir que el soberano actúe frente a una anormalidad para mantener el statu quo y proteger el orden normativo ante circunstancias que amenacen la seguridad del Estado. No obstante, esta figura no debe entenderse únicamente como una herramienta de poder político, sino como un mecanismo que debe ser analizado a la luz del derecho internacional humanitario, el cual le otorga forma y establece sus límites infranqueables para evitar el autoritarismo. Antecedentes históricos. Los antecedentes de esta figura se remontan a la Roma republicana, donde existía la figura del dictador. Este era un magistrado extraordinario con poder absoluto, no sujeto a la legalidad ordinaria ni a la objeción de sus decisiones, cuyo mandato estaba limitado a 6 meses para salvar al estado del caos frente a invasiones o desórdenes públicos. Un aspecto distintivo de la época era que los cónsules cedían el puesto a este magistrado único, a diferencia del modelo actual, donde el mismo soberano asume las facultades excepcionales. Durante la Edad Media, el concepto se desdibujó al considerarse que el poder soberano era ilimitado y de origen divino, haciendo que la excepción fuera algo casi permanente. En el siglo XX, el antecedente conceptual fue profundizado por teóricos como Carl Smith, quien vinculó la soberanía con la capacidad de decidir en contextos de anormalidad, y Giorgio Agamben, quien fundamentó el estado de emergencias de la necesidad. Bajo la premisa necessitas legem non hatem, la necesidad no tiene ley, se entiende que existen hechos extraordinarios que rompen la normalidad y obligan a crear un nuevo orden jurídico temporal, porque el sistema ordinario se vuelve insuficiente para conjurar la crisis. En este escenario, el Ejecutivo asume un rol de legislador para enfrentar la amenaza a la unidad del Estado. Para evitar que el estado de excepción sea una ruta hacia un absolutismo, el constitucionalismo moderno y tratados internacionales como el Pacto de San José han establecido limitaciones estrictas. Estas limitaciones se estructuran en los siguientes ejes. 1. Declaratoria y notificación a organismos internacionales. Debe cumplir requisitos constitucionales y ser notificado oficialmente a organismos internacionales como la ONU y la OEA. 2. Temporalidad y territorialidad limitadas. Las medidas deben tener una duración limitada, establecida en la Constitución, y aplicarse solo en el ámbito geográfico estrictamente necesario. Necesidad y proporcionalidad. La declaratoria debe obedecer a una crisis real y las medidas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Los derechos intangibles. Existen derechos que no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud, el principio de legalidad, la libertad de coincidencia y los derechos del niño, entre otros. Independencia judicial garantizada. El órgano judicial debe mantener su independencia y carácter civil. Se prohíbe expresamente que tribunales militares juzguen a civiles o que se suspendan garantías esenciales como el habeas corpus y el registro de amparo. Conclusiones. El estado de excepción es una medida extrema y reglada que solo se justifica cuando el ordenamiento ordinario es inoperante para proteger el Estado de Derecho y los derechos constitucionales ante una amenaza real. La evolución histórica de la figura demuestra una transición desde el poder absoluto del dictador romano hacia un régimen limitado,
por el derecho internacional, donde la soberanía no implica discrecionalidad total, sino una responsabilidad de protección sujeta a control. La existencia de derechos intangibles o inderogables constituye el límite ético y jurídico fundamental del Estado, garantizando que incluso en las crisis más graves, la dignidad humana y el núcleo esencial de los derechos permanezcan protegidos frente al poder ejecutivo.